Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta cuestión de la filosofía acerca del existencialismo que su conocimiento es totalmente lato. Y me imagino que ustedes han tenido la tarea de discernir, de reflexionar acerca de, ¿y para qué esta palabra existencia? ¿Para qué este concepto de existencia? Si realmente se introduce en esta cuestión filosófica, en las ciencias sociales, que tiene que ver con la epistemología, con la lógica, si sirve de conocimiento en la vida actual, cotidiana, sí. El existencialismo, aunque no se considera un sistema realmente filosófico, pero que sí nace de una iniciativa del pensamiento filosófico, evidentemente sí, y como conocimiento ético, epistemológico y sobre todo como cura de la existencia del ser, como una cosmogonía, como un sentido cultural, efectivamente sí. Es decir, es un ser para dónde voy, de dónde vengo, esas cuestiones, esas preguntas no son tan ordinarias. Si fueran ordinarias, pues serían un sentido totalmente cotidiano, es decir, ay, pues de algo me tengo que morir. No, eso no significa nada. En Heidegger, en la definición del sujeto como proyecto, tematiza acerca de la distinción entre la existencia auténtica y la existencia inauténtica, que eso es lo que nos interesa abordar. En la cotidianidad de nuestra vida, nuestra comprensión preliminar del mundo la realizamos de un modo totalmente irreflexivo y acrítico, llena de prejuicios, propensiones y repudios. Esto es lo que hacemos en el modo como común de ver y juzgar las cosas. Esa existencia, ¿para qué? La existencia se torna totalmente atribulada cuando de alguna manera pues no la comprendemos. Recuerden que no es lo mismo existir y vivir, son dos cosas distintas. No tiene que ver existir y vivir, no tiene nada que ver. La existencia es totalmente histórica, tiene una pertenencia de historicidad, mientras que la vida es una cuestión de pensamiento, de algo que se tiene que develar como verdad, al igual que la verdad. En la existencia existe un develamiento y también una cuestión fáctima, pero son distintas cosas. Si nos preguntamos qué significa que tengamos una cierta comprensión del mundo, la primera respuesta es que pues de alguna manera no encontramos en el mundo a la luz de ciertas ideas y opiniones que hemos adoptado del entorno social en el cual nos encontramos viviendo, ese entorno en donde ustedes se encuentran. Y a lo mejor no se sienten cómodos, no se sienten satisfechos porque quieren más cosas. Creen que esas más cosas tengan que ver con su existencia, es decir, del modo en el que ven el mundo, en cómo lo representan, cómo lo sienten, cómo lo piensan. Creen que las cosas que ustedes esperan tengan que ver con esta existencia, es decir, podemos apreciar que no aprendemos a usar el mundo como una totalidad de instrumentos al tratar de emplear todos los instrumentos individuales que poseemos. Estos instrumentos, entiéndase, son las cosas que tenemos a la mano, como tecne, las cosas que hacemos, que asediamos, que elaboramos. Y se puede buscar la esencia de esas cosas. Vemos cómo los demás usan los instrumentos y oímos hablar de ellos. Esta idea del mundo como totalidad de instrumentos nos permite vincularnos al hecho de que nosotros estamos en el mundo junto con los demás. Esto es, de alguna manera, estar con o no estamos solos. Ajá, esta cuestión de introducción de la existencia, es decir, nosotros no somos por lo común lo que nos ocupa y nos preocupa. Esta identificación contiene en sí el carácter del extravío en la ubicuidad, porque en la manipulación de las cosas es que nosotros estamos totalmente siempre juntos con los otros. Por ello tenemos la tendencia a comprender de alguna manera el mundo, ajá, a partir de la opinión común, es decir, a pensar lo que se piensa, a proyectarnos sobre la base del anónimo, de denominarnos la mentalidad pública o opinión colectiva. Por esto, aun cuando somos una personalidad por lo común, permanecemos dentro de los esquemas de lo colectivo, pero muchas veces pues nos apartamos de alguna manera de todo. Asimismo, por lo general encontramos eh, lo que se encuentra por palabrería, habladuría, es decir, totalmente escandaloso, lo que nos da miedo. En el mundo constituido por el ser, que es esa opinión colectiva, dominada la charla sin fundamento, la curiosidad y el equívoco, esto se da porque nosotros creemos
comprenderlo totalmente todo, sin tener ninguna apropiación preliminar de las cosas del mundo que nos rodea. De este modo, las opiniones comunes las compartimos, no porque las hayamos verificado, sino porque son comunes en este comportamiento que observamos de la mera ampliación y repetición de lo que nos menciona o hace mención la misma sociedad. Están como ejemplo las fake news, todos los que salen en YouTube que se dedican a persuadir a la gente. Ahí está un claro ejemplo, esa curiosidad intrínseca que sale de ese individuo equivocado y que de alguna manera creemos comprenderlo. Y lo peor de todo es que ustedes adoptan ese pensamiento y lo hacen suyo. Ese es un gran problema para la existencia humana, porque si bien Martin Heidegger se logran hacer un Das Man, es decir, un anónimo. Son unos subalternos del youtuber, de los influencers, etcétera. Ajá, entonces esos conocimientos pues no son conocimientos, son mera sociedad de la opinión, mal fundamentada por la curiosidad, por el equívoco y pues sobre todo por su esfuerzo que creemos nosotros comprenderlos. Entonces, pues esa cuestión, el hecho de pertenecer nosotros al mundo, de la opinión común o colectiva, es un límite totalmente negativo. Sin embargo, es algo que no podemos evitar con una decisión deliberada. Nosotros no podemos sustraernos a este estado interpretativo cotidiano en el cual nos hemos desarrollado en él, por él y contra él. Realiza todas nuestras compresiones e interpretaciones del mundo. Estamos inmersos en él por estar arrojados, como dice Heidegger, en el mundo de la opinión común, la existencia siempre será inauténtica. Es lo que les mencioné, esta existencia inauténtica, pues se da principalmente por esta cuestión que mencionaba Platón, con esta cuestión de la doxa, que significa conocimiento falso, doxa, que es mera opinión. Entonces, pónganse a reflexionar esta cuestión de la existencia. Su existencia se basa en una reflexión social, es decir, acerca de la sociedad de la opinión, se basa en estas consecuencias que vemos, que oímos por los televidentes, etcétera. Toda esta cuestión de la televisión se arropa en nuestro pensamiento y se logra empapar de una cosmovisión de doxa y eso de alguna manera interviene en nuestro pensamiento. ¿Se han puesto a pensar en eso? Todo lo que se ve, todo lo que se logra sin esfuerzo, ustedes lo imitan, lo adquieren, se arropan y después lo arrojan a este mundo creyendo que lo comprendemos y en realidad no es así. Toda esa cuestión, pues, ni siquiera es verdad. Y ustedes, porque yo lo digo, porque así es, o porque de alguna manera ustedes se creen sarcásticos y su existencia pues parece que no está dotada del pensamiento. Por lo tanto, pues son Dasman, es una existencia inauténtica. Lo que trata Martin Heidegger es que no sean originales. Sí, la existencia tiene que llevar ese rumbo de historicidad. Con el historicismo y para que entiendan esta cuestión de ser originales, pues ahí está esta cuestión de entrada en lo que es el historicismo y la historicidad. Lo que se busca una existencia auténtica. Y bien, pues estamos siempre dentro de ciertos límites y entregados a un estado interpretativo de la mentalidad y de la opinión común. En contraposición a este estado de opinión colectiva, nos preguntamos qué es la autenticidad. Heidegger dice que nosotros podemos ser auténticos o inauténticos. En un sentido común, en una reflexión cotidiana, si puedo decirlo así, ¿qué te hace ser auténtico? Piénsalo, dímelo, disciérnelo y qué te hace ser inauténtico. Ya lo reflexionaste, por cuanto somos nuestra propia posibilidad. ¿Qué nos hace ser posibles? ¿Quién me da esa garantía de ser posible en esta totalidad del mundo que se nos devela, que se nos muestra? Es decir, que podemos elegirnos, conquistarnos o bien perdernos y no conquistarnos de ningún modo. Por otra parte, pues la inautenticidad está caracterizada por nuestra incapacidad de alcanzar una apertura para una verdadera comprensión e interpretación de las cosas, ya que nos mantenemos en las opiniones comunes. La autenticidad, por su parte, es concebida por Heidegger a partir de lo que es propio. En este sentido, lo auténtico es cuando nos apropiamos de nosotros mismos, es decir, que nos proyectamos sobre nuestras propias posibilidades.
Por el contrario, el individuo inauténtico es incapaz de abrirse verdaderamente a las cosas, pues no posee la propiedad de ser sí mismo. La actividad, por favor, me van a decir qué te hace ser auténtico y qué te hace ser inauténtico. Muchas gracias por su atención. Que estén bien.